Buenos días compañeros, buenos días profesor. Nosotros somos del grupo 3 y vamos a presentar la civilización inca. El origen de la civilización inca se conoció como civilización inca, civilización quechua o la cultura incaica, a una de las culturas precolombinas más importantes. Esta civilización regía un poderoso imperio en Sudamérica, cuando llegaron los conquistadores españoles en 1532. Los incas fueron los descendientes más tardíos de una de las cunas de la humanidad, ubicada en Norte Chico, entre Chile y Perú, junto a la Mesoamericana. Esta fue la expresión originaria humana más importante de América. La civilización incaica surgió formalmente hacia el siglo XII después de Cristo, con el asentamiento de las familias fundadoras en el Valle de Cusco, provenientes de la cultura tiahuanaco o tiahuanaco, bajo asedio de sus enemigos aymara. Luego de dos paradas en Huanacacha y Payata, estos grupos encontraron refugio en Cusco. Los primeros asentamientos asimilaron por la fuerza de las tribus preincaicas la región, incorporándolas a lo que los incas denominaron el Tahuantinsuyo, que es como llamaron en su lenguaje al nacimiento del imperio. Así desarrollaron una poderosa urbe prehispánica que llegó a albergar a varios miles de habitantes. Según la leyenda, Manco Cápac y Mamá Oyo, su hermana y esposa, salieron del lago Titicaca, siendo ellos enviados por su padre, el dios Sol. Se dice en esta leyenda que los había enviado con la misión de civilizar a la población y fundar un imperio en su nombre. En cuanto a su ubicación geográfica, la civilización incaica floreció en el centro-oeste de Sudamérica. En sus momentos de mayor poderío llegó a controlar los territorios de Ecuador, Perú, Bolivia, parte de Colombia, norte de Argentina y de Chile, especialmente en la región costera y en el pie de monte andino. Allí gozaron de la enorme variedad ecológica de los Andes. Además, supieron dominar las a veces áridas condiciones de vida para construir una serie de civilizaciones florecientes, de las cuales el imperio incaico fue su última y máxima expresión. Los incas fueron la última gran civilización precolombina de América, en gran medida porque supieron recoger e integrar los conocimientos científicos, artísticos y tecnológicos de sus antecesores y potenciarlos. La civilización inca se conformaba partiendo del Ayllu, siendo esto algo que podría traducirse como linaje, comunidad genealógica, parentesco o casta. Más adelante se explicará con mayor oportunidad lo que significa específicamente este término. En resumen, es la tendencia de un antepasado técnicamente común o real, así como mitológico. Cada Ayllu tenía un líder, el cual organizaba y dirigía el resto por un anciano sabio, y un Sishi guerrero y comandante elegido entre los pobladores más valorados por su fuerza y conocimiento. Debemos tener en cuenta que esto no significa que no se dividieran por clases sociales, e incluso podríamos destacar que la nobleza y el pueblo estaban bien diferenciados en esta civilización, teniendo cada nivel de la pirámide social un valor distinto a la categoría anterior. En cuanto a su, en cuanto a su organización política, los incas tuvieron una de las organizaciones políticas más avanzadas de toda la América precolombina. Se trataba de una monarquía, pero con un altísimo nivel de compromiso respecto al bienestar de sus súbditos, garantizando de un modo u otro la satisfacción de otros. Las necesidades básicas: alimento, vivienda, vestimenta, salud y sexo. Lejos de ser una monarquía absoluta a la europea, el imperio incaico era regido por una diarquía, es decir, dos monarcas, uno en Cusco Alto, Anancusco, y otro en Cusco Bajo, Arincusco. El primero controlaba especialmente los aspectos cívicos, políticos, económicos y militares, el Zapa Inca, y el otro concentraba el poder sacerdotal, el Willik Umu. Y así bien su jerarquía era levemente menor. Economía inca. Al igual que las otras civilizaciones que habitaron América, basaron su economía en la agricultura como actividad principal, pero también realizaron actividades ganaderas y artesanales.
A diferencia de otras civilizaciones, los incas distribuían de manera equitativa entre la población toda la riqueza producida en la actividad agrícola y ganadera. Aparte de la actividad agrícola y ganadera, también trabajaron productos artesanales, y a pesar de que tenían una adecuada infraestructura de carreteras y caminos, no se desarrollaron actividades comerciales. Por esa razón tampoco utilizaron un sistema monetario. Asimismo, toda la actividad económica de los incas estaba relacionada con vínculos muy estrechos de parentesco, lo que implicaba que cada miembro de la familia tuviera asignado un conjunto de responsabilidades y obligaciones que tenía que cumplir. Por otro lado, para obtener algún producto, la gente tenía que ofrecer a cambio sus servicios laborales. Se fundamentaba en el principio de la reciprocidad. Eso conlleva que sus miembros colaboran y apoyan en las labores agrarias, artesanales, de construcción y en cualquier tarea que ayudara a lograr el bien común. En efecto, este sistema les aseguraba la disponibilidad de la mano de obra y una suficiente producción de bienes y servicios. Por el principio de reciprocidad, se lograba una adecuada dotación de mano de obra para producir los productos. Luego, esa producción se podía regalar poniéndose en práctica el principio de redistribución. La cultura inca fue de las más avanzadas y ricas de toda América en la etapa precolombina. Por eso no es de extrañar que su extensión haya abarcado gran parte del lado sur del continente, específicamente en la costa del Océano Pacífico, que iba desde las cercanías de Pasto, en Colombia, en el norte, hasta llegar al sur por el río Maule, en Chile. En la actualidad se tiene conciencia de que su cultura e idiosincrasia se extendió por los países que hoy conocemos como Perú, que era el centro del gobierno y la monarquía, Ecuador, Colombia, Bolivia, Chile e incluso Argentina. Gracias al vasto territorio donde habitaban, pudieron crecer en poderío, lo que les permitió desarrollar una identidad cultural única en el mundo. Pero no solo eso, el imperio incaico era mucho más de lo que conocemos actualmente. Sus conocimientos en ciencias como la astronomía siguen impresionando a muchos estudiosos. Además de eso, cabe destacar que eran grandes arquitectos. Para validar esta información basta con apreciar las construcciones prehispánicas, de las cuales quedan algunos vestigios todavía en América Latina, como por ejemplo la impresionante Machu Picchu. En la agricultura incaica se hace referencia al conjunto de técnicas y saberes utilizados en el territorio del Tahuantinsuyo por los pobladores del Imperio Inca para cultivar la tierra. Al desarrollarse en los Andes una sociedad predominante agrícola, los incas subieron al suelo, venciendo las adversidades que el terreno andino y las inclemencias del clima. La adaptación de técnicas agrícolas que ya se empleaban con anterioridad en distintas partes permitió a los incas organizar la producción de diversos productos, tanto de la costa, sierra y selva, para poder distribuirlos a pueblos que no tenían acceso a otras regiones. En la comunicación podemos destacar los grandiosos quipus y chasquis. El quipu era una herramienta que utilizaban los incas y las sociedades precedentes para llevar el registro y la contabilidad. Los chasquis, quienes eran viejos diestros y preparados físicamente desde temprana edad, y recorrían a través de un sistema de postas o tambos los extensos caminos construidos por el Estado inca, pues de ellos pudieron depender una orden de suspensión de una acción bélica a tiempo o llegaran los refuerzos a una batalla. Ahora, hablando de arquitectura y urbanismo, es importante destacar el estilo arquitectónico único de los incas, que se caracteriza por no emplear ningún tipo de cemento, sino un sistema encastre muy preciso que ha permitido que las construcciones se mantengan hoy en día. Ahora, partiendo a qué es el calendario solar, todas las construcciones incas estaban guiadas por los lineamientos estelares, solares y lunares. En este sentido, alrededor de la ciudad de Cusco
habían 12 pilares de 5 metros de altura, ubicados de tal manera que en cada mes uno de ellos señalaba la salida y la puesta del sol. Así, estos pilares, llamados sucancas, anunciaban las festividades y las temporadas de siembra y cosecha. Partiendo de las observaciones del sol y la luna, el calendario inca en un principio comenzaba con la luna nueva de enero. Luego, Pachacútec Inca Yupanqui dispuso el inicio del año en el mes de diciembre, con el solsticio de verano. De esta forma, este anuario constaba de 12 meses de 30 días, cada uno a su vez. Cada mes tenía 3 semanas de 10 días, resultando un año o wata de 360 días. El Ayllu Inca. Tenemos que destacar que el Ayllu era la base de la organización social inca. Se trataba de un grupo compuesto por una familia extendida, unida por lazos de parentesco y reciprocidad, el cual tenían una misma autoridad llamada curaca y procedían de un mismo lugar de origen. Los pobladores comunes eran llamados Hatun Runa y eran la fuerza productiva del imperio, como agricultores, pescadores, constructores y artesanos. El Hatun Runa significa hombre grande, es decir, que ya estaba en edad de casarse y trabajar. Se dice mucho, por ejemplo, de la poligamia de los incas, y esto es verdad a nivel de la élite de poder. Sin embargo, a nivel del pueblo no se ha demostrado esto. Los Hatun Runas podían ser mitimaes, yanaconas y piñas. Los mitimaes eran enviados a otras regiones para cumplir tareas estatales y ellos no perdían el vínculo con sus ayllus, a diferencia de los yanaconas, que eran servidores del Estado y del dios Sol. Ahora, respecto a los quipus, eran herramientas que recurrían a combinaciones de nudos para representar números y servían para llevar inventarios de maíz, frijol y otras provisiones. Ahora, crónicas españolas de la época colonial afirman que los quipus incas también codificaban historias, biografías y cartas, mas los investigadores aún no han esclarecido el significado no numérico de los cordones y los nudos. El quipu fue utilizado en la realización de censos, en el relevamiento de cosechas, en las operaciones comerciales, así como también para transmitir relatos o poemas. Los incas tenían un archivo importante de quipus que constituían la documentación de los acontecimientos de su imperio. En los Andes no se conocía la escritura con caracteres sobre una superficie, pero los quipus parecen haber sido una eficaz herramienta mnemotécnica en las labores administrativas de la civilización inca. Servía para recordar hechos acontecidos. Respecto al Capacñán, y es que conocer el Capacñán es comprender gran parte de nuestra historia y la magnitud de nuestra herencia andina. Es entender lo bien organizados que se encontraban nuestros antepasados y cómo a partir de esta red vial, los pueblos contemporáneos todavía pueden seguir tejiendo un futuro de esperanza. Fue un sistema de caminos de enormes distancias en la civilización incaica que vinculaba las ciudades importantes de la costa y de la sierra, el cual se estructuró con base en dos ejes longitudinales, el sector cordillerano y el sector llano costero. Este sistema de los incas fue legado milenario de culturas pre-incaicas potenciado durante el estado incaico. Y para finalizar, ¿qué lengua hablaban los incas? Pues fácil, la lengua central incaica era el quechua, el cual es uno de los aportes culturales más valiosos de los Andes, conocido como runasimi o lengua del hombre. El quechua fue el lenguaje patrimonial del pueblo inca, y es que a pesar que el idioma quechua ha ido retrocediendo, hoy en día las autoridades locales vienen desarrollando programas de educación bilingüe intercultural. El quechua no siempre fue la lengua oficial del imperio inca, fue uno de los emperadores incas quien cambió el idioma oficial al quechua. Los incas impusieron el idioma quechua en los otros pueblos conquistados y la lengua se extendió por todo el imperio. Muchos de los pueblos conquistados mantuvieron sus propios idiomas, además del quechua. Los incas no tenían ningún sistema de escritura, pero en el quechua moderno se suele escribir y muchos libros están escritos en quechua.
Además, hay algunos sitios de internet en quechua. En los últimos años, muchas personas se avergonzaban de hablar quechua, pero ahora muchas personas lo hablan con orgullo. Ahora, para finalizar, hemos planteado unas 4 preguntas para resolver, el cual daremos la respuesta de inmediato. Primero debemos partir por el origen, y es que ¿sabes quién fue el fundador del Imperio Inca? Entre estas 3 opciones, la opción correcta es la primera opción, Manco Cápac. En la segunda pregunta, para saber el gran vasto territorio que abarcaba el Tahuantinsuyo, ¿sabes qué territorios abarcaba este imperio? Entre las siguientes 3 opciones, la respuesta correcta es la segunda opción, que es Perú, Colombia, Chile, Ecuador, Argentina y Bolivia. Ahora, a la tercera pregunta, ¿conocían los incas la escritura? Entre las respuestas que tenemos a continuación, la correcta es la respuesta no. Y partiendo a la última pregunta, ¿cuáles fueron las principales actividades económicas del Imperio Inca? La respuesta correcta entre las 4 opciones sería la agricultura, ganadería y pesca. Así es, la tercera opción. Muchas gracias por su atención. Espero que haya sido de su agrado el recibir este conocimiento y así poder esparcir prontamente la nueva información que hemos llevado a cabo a ustedes. Muchas gracias.